Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre los sistemas agroforestales, desde este sistema de los bosques rurales, los sistemas agroforestales de café y de cacao, y cómo el manejo hace un aporte importante en la conservación de la biodiversidad y en la dinámica familiar como una aportación también al buen vivir. Bueno, adelante. Pero hay imágenes que sí me gustaría presentarles, un poco también como para ubicarlos, porque de lo que les voy a hablar a lo mejor para los oaxaqueños va a ser una cosa rarísima, para la gente de Tlaxcala puede que no tanto. Entonces es un poco también como para ubicarnos regionalmente de lo que hemos estado trabajando en los últimos años, entre los cuales Toño también ha participado. Entonces, Toño, si quieres meter su cuchara acá, me ayudas. Yolanda. Es como un cambio ahorita ya de tema, de lo que estuvimos viendo ayer a lo que se va a ver hoy, ¿no? Entonces, tengo un prefacio. Y el prefacio es, el primero, este mapita que se hizo con el trabajo que cuando yo colaboré con él estuvimos haciendo unas evaluaciones rurales participativas en Sierra Norte. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es pues la zonificación natural que tienen aquí en Oaxaca en las comunidades, la zonificación de los usos. Patricia, en donde tienen, con estas laderas de sierra, pues eso pasa en todas las sierras, la parte alta dedicada a la producción maderable, luego la parte de cultivos donde está el pueblo, pero lo que me llamó la atención fue esta área de aquí. Aquí dice bosque de producción. Lo necesito. A la cámara. Mejor, ok. Es que está grabado. Esta parte de producción de leña. Esto fue en Sierra Norte, pero también estuve trabajando en Sierra Sur, en dos comunidades, en donde estaba también el pueblo, la zona de cultivo, y allá arriba estaba toda la zona de pinos, en donde estaban trabajando los forestales. Yo en ese entonces estaba trabajando esa parte, pero me llamaba la atención un área que estaba ahí como entre la agricultura y la zona maderable, que era otro bosque, y que los forestales lo tenían en sus mapas como ¿cómo le dicen? Se me olvidó la palabra, como baja productividad, baja productividad. ¿Qué es eso de baja productividad? Había troncos de este tamaño en muchos de esos lugares, y eso se me quedó grabado. Siglos después, yéndome de aquí de Oaxaca, yo vivía de todas maneras en Jalapa, y empiezo a trabajar con una antropóloga en la Sierra Sombolica. Pero yo dando clases llevé de campo a un grupo de estudiantes de geografía, y por una comunidad en la Sierra Sombolica pasamos por un pueblo, y a la orilla desde el camión veo una serie de parcelitas con unos tocones también, y otra vez volvió a aparecer eso. Entonces dije, aquí está pasando algo. Y con el trabajo que hicimos con esta antropóloga, con jóvenes, estudiantes de las secundarias de la Universidad Intercultural del Instituto Tecnológico de Sombolica, en donde los chavos estaban formando como forestales. Cada uno hizo su mapa de su pueblo, y aparecía la leña y el carbón. Bueno, ese es el preámbulo. El primer preámbulo. El segundo preámbulo es que Veracruz es diferente a Oaxaca en sentidos realmente notables. Estos son mapas de las cartas catastrales de INEGI, nada más como para que vean. El verde es propiedad social. El rojito son pequeñas propiedades o propiedad privada. Entonces vean Oaxaca y vean Veracruz. Entonces un poco también como para que se vayan ubicando. En Veracruz no están las condiciones de tierras comunales como en Oaxaca. Veracruz es casi mitad
ejidos y pequeñas propiedades. Aquí por alguna razón está cortado, pero lo puse para comparar con Quintana Roo, con Chiapas, de allá es Puebla. Entonces, un elemento de donde estamos trabajando es que es un estado en donde las pequeñas propiedades son una parte dominante de la propiedad de la tierra, pero no nada más eso, sino que vean estos mapas de la reforma agraria. Veracruz, este mapa es áreas por lo menos de 200 hectáreas forestales. Vean Veracruz, ¿ok? Entonces, esto es un poco para irnos ubicando en el estado. Además, lo que hay de bosques son bosques fragmentados. Y estos son permisos de aprovechamiento forestal. Entonces, también para que vean el tamaño, las dimensiones, que no tienen nada que ver con las dimensiones de las miles de hectáreas de Durango o de Oaxaca. Estamos hablando de un estado en donde la ola de la deforestación ya pasó. De repente, yo hasta me molesto con mis colegas cuando siguen hablando de el chip de la deforestación. O sea, sí, la deforestación está sucediendo, pero en regiones como muy específicas. En Veracruz esa ola pasó, porque eso fue parte de la política de desmontes que hubo en este país, y eso fue lo que deforestó a Veracruz y a Tabasco. Entonces son estados en donde las condiciones de dinámica del suelo son distintas. En algunos lugares incluso está regresando el bosque, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, bueno, esas son las condiciones. La Sierra de Zongolica, entonces, llegamos. Está en el centro del estado, pero en la zona de las altas montañas, colinda con Puebla, con Oaxaca. Es una sierra de antiguo poblamiento náhuatl, en donde la gente, el 80% de las personas hablan náhuatl. Los niños también, hay todo mantenimiento de sus tradiciones muy arraigada, y es una zona de pequeñas propiedades. No hay ejidos, pero muy pocos ejidos. La mayoría son propiedades privadas pequeñitas. O sea, la parcela más grande es de 50 hectáreas. La mayoría son de 4, de 3. O sea, dominan el minifundio. Y además es una sierra kárstica. Ustedes saben, todos tienen, pues todos son agrónomos o trabajan en el campo, entonces saben lo que es una sierra kárstica. Pocos suelos buenos, muy pedregosos, con oquedades. Entonces, bueno, esta es la Sierra de Zongolica. ¿Cuál es su paisaje? A esto le llamamos nosotros paisaje forestal, porque es una combinación, un mosaico de parcelas. ¿Ponta mucho o suena bien? Bueno, es un paisaje, un mosaico de usos del suelo en donde vemos fragmentos, algunos extensos de bosques, pero muchos chiquitos, regados por aquí y por allá, fragmentos de bosques de pino, de encino, de guitares, de mesófilos. Todos son bosques intervenidos, secundarios. Mis colegas ecólogos dirían que es una sierra en donde la vegetación los bosques están degradados. Yo pongo entre comillas eso porque, por lo que les voy a enseñar, más bien es una sierra en donde los bosques están intervenidos, pero manejados. Y ahorita vamos a ver. Bueno. Entonces, los fragmentos, todo este mosaico son plantaciones de pino, sobre todo pátula, milpa, cultivos permanentes, porque yo les voy a dar, eso también me faltó claro, de la zona fría, porque la Sierra de Zongolica baja hasta la planicie, a la zona de Tezonapa, en donde ya es tierra caliente, entonces tiene
su zona fría y su zona caliente. Nosotros estamos trabajando en la zona fría. Entonces ahí los cultivos permanentes son, por ejemplo, haba y chícharo, además de la milpa, ¿no? Pero tienen también pasto para borregos y un cultivo secuencial cíclico, que es a lo que estamos llamando agroforestal, de milpa o forestal. Todo esto para producir alimentos, lana, leña, carbón y madera para las familias. Hay algunos ejidos forestales que están produciendo también para venta, pero lo curioso es que la madera, la leña y el carbón, que son las principales actividades económicas que tienen las familias, se llevan a cabo sin permisos forestales. Entonces, esto es un elemento bien importante en esta hacienda. Hay toda una dinámica, luego a ver si Toño abre un poquito más amplías un poquito más esto, porque es muy interesante, de producción silvícola de pequeña escala familiar, en donde se siembra, se deja que crezcan los árboles, se cosecha, se transforma. Hay aserraderos en casi todos los pueblos, transforman en tabla y después hay otros lugares a donde esas tablas las convierten en los muebles rústicos que se venden en los mercados y que andan por todo el país vendiendo esos muebles rústicos. Entonces, una cadena productiva que no está regulada. Hay quienes dirían que es tabla clandestina. Nosotros decimos que es un manejo campesino silvícola que no está regulado porque los instrumentos legales no se adaptan a sus condiciones. Son leyes que no permiten o que son muy onerosas para los pequeños productores de este tamaño. O sea, ¿cómo va alguien con una pequeña plantación de pino de media hectárea pedir un permiso forestal? Te cuesta más sacarlo que lo que ven desde entonces temprano. Las leyes están como, no los ven. Y eso los ha metido en una dinámica marginal, pero además ilegal. Y eso nos parece muy injusto porque en esa categoría de ilegal meten también a los malosos, que no es lo mismo, ¿no? Estos no son malos. Entonces, más en detalle. En las parcelas, lo que hemos encontrado es que no es a nivel como de la comunidad, como en Oaxaca, donde tienen su zonificación, sino es dentro de cada parcelita. Fíjense, acuérdense que les dije que son minifundios. Dentro de cada minifundio tienen una diversificación de productos. Esta figura lo que nos muestra es cada puntito rojo. Es una parcela, una entrevista que hizo uno de mis estudiantes hablando sobre la parcela de esta persona. Entonces, fíjense, las rayas lo que nos va a mostrar es cuántos productos se están o cuántas cosas se siembran o se producen en cada parcela. La mayoría tienen muchos. Muy poquitas tienen solo uno, se fijan. ¿Y cuáles dominan? Pues domina lo agrícola, que es lo amarillo, y desde luego el maíz, ¿no? Lo fuchsia, que son la ganadería, los borregos. Estos azules son diferentes tipos de árboles que no son tan dominantes como lo es los encinos, los pinos y los iguites, que son de los que les voy a hablar ahora. También hay muchos que siembran flores y otros que tienen frutales. Entonces, a esto dedica la gente sus parcelas. Y en cada parcela hay diferentes proporciones
de la cobertura forestal que tiene la parcela. Hay parcelas que tienen 40% y que solo tienen 30%. Entonces, ¿cuánto de este uso arbolado, digamos, forestal ocupa la parcela? Depende de la parcela. Entonces, producen lana para las artesanías, para las faldas de las mujeres, también madera de pino para venta. Bueno, estas son unas imágenes del tipo de parcelas empinadas, abruptas, rocosas, porque es una sierra cárstica, con unas partes planas en donde está el cultivo, pero siempre tienen en la parte de pendiente árboles. Y si se fijan, todos estos árboles tienen varios fustes. Las partes planas dedicadas o a milpa o a potreros para los borregos, y las partes inclinadas con una combinación, plantaciones de pino, esa que se ve toda compactita y parejita, son pinos, los otros son encinares o ilitares, y lite por cientos años. Pero también, y bueno, así no sé. Entonces, estos son croquis, por ejemplo, de una de esas parcelas, en donde otra vez vemos su parte agrícola permanente, el corral de los chivos, la milpa, y luego en donde hay más pendiente, aquí tiene una combinación de pino encino, de pinos, de encinares y de encinares. Aquí está otra, en donde también, bueno, está, era, la casa está ubicada en la parcela, tiene su plantación de pinos, y al lado tienen una zona de encinos que están utilizando, ahí donde ven ese hueco, quiere decir que ahí cortaron a pequeñas matarrazas para hacer carbón, pero de pronto no cortan todo, sino depende también de las necesidades económicas del campesino. Cuando necesita dinero y ya tiene necesidades suficientemente grandes, pues los cortan y los convierten en carbón y lo venden. Y lo mismo para los pinos. Son como las alcancías. Cuando la gente necesita dinero, pues corta y vende la materia. Entonces, es un sistema que está integrado en la economía familiar. Aquí tenemos otra. Esta ya es una parcela toda forestal, pero que también está diversa, porque tiene pinos, plantación de pino, y hay encinares, y aquí ya había cortado, son matarrazas. Fíjense las pendientes, o sea, sí están un poco tremendo, pero es justo en esas áreas de pendientes fuertes donde mantienen el manejo forestal. Y ese manejo forestal cuando cortan, como cortan son matarrazas, pequeñas matarrazas, lo integran en un sistema agroforestal secuencial de milpa con bosque. Entonces, puede ser para leña con lites o para carbón con encinos, depende de los árboles que tengan. Entonces, cortan, siembran milpa. Si en la parcela hay lites, los ciclos son como de 8 años, porque el lite crece muy rápido. Entonces, la milpa la siembran 2 o 3 años, porque el lite crece muy rápido, pero si son encinos, entonces la milpa puede durar hasta 4 o 5 años, dependiendo, porque rebrotan, y ya cuando empiezan a crecer y le dan sombra al maíz, entonces ya dejan de sembrar milpa. Entonces es un sistema agroforestal secuencial en ese sentido. Entonces, ¿cómo los manejan? Lo que aprovechan son los rebrotes. Dejan unos tocones, en las sierras zoológicas dejan tocones como de
30, 40 centímetros, una cosa así. Y además de árboles no muy grandes, pero vean la cantidad de rebrotes que salen. Entonces, conforme cuando están de este tamaño, eso ahí combina con milpa. Pero ya cuando los rebrotes están de este tamaño, ya sombrean y dejan de sembrar milpa. Cuando están de este tamaño, hacen una selección de los rebrotes. Entonces eligen a los feos, los cortan y van dejando los más gruesos, y esos chiquitos los van usando para leña. Pero vean, este es un lite con sus rebrotes. Y lo mismo con el encino también. Entonces, el encino lo usan para leña, para carbón sobre todo, y para venta. Lo que encontramos es que antes la gente usaba el carbón sobre todo para ciertas fiestas porque ayuda a mantener la comida caliente más tiempo. Y también un poco para la gente que vende, por ejemplo, elotes en la calle, porque necesitan estar manteniendo caliente, y pues no pesa. Entonces, pero no lo usa en realidad para cocinar en su casa, sino para venta. Es un ingreso económico. Esta es una plantación de lite en el momento de cosecha, y después, van acomodando la leña, ¿no? Entonces, si se fijan, son matarrazas. El lilite, como todos ustedes saben, fija nitrógeno, entonces el abono del lilite de las hojas es también muy apreciado para la milpa, ¿no? Y estas parcelas son también, pues tienen un gran contenido de materia orgánica precisamente por la hojarasca. Acuérdense, son suelos cársticos. Entonces, esto es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues hay un manejo cíclico de los árboles, muy intenso, en pequeños manchones, pero que está siendo utilizado, pues yo creo que desde que se pobló esa sierra. La gente tiene conocimiento muy claro de los árboles que les interesa, en qué momento tienen que cortar. Entonces, desgraciadamente, ahorita que lo conecte se corta una parte, pero lo que dice este señor es que él sabe que los troncos cuando son muy gruesos ya no rebrotan igual. Entonces lo que hace es que los corta a los 15 años, algunos pueden cortarlos a los 10 años, para que el tronco que dejan joven vuelva a rebrotar. Y bueno, así es como manejan los encinos y también los ilites. Y entonces, ¿cómo son los bosques de la Sierra de Xochimilco? Así. Son bosques en donde predominan estos multifustes, y vean la roca, o sea, son terrenos cársticos, otra vez les insisto, ¿no? En donde, por lo mismo, este manejo de los bosques dentro de estas parcelas les permite integrar un producto que es parte de su economía familiar, pero también de producción de alimentos, porque este ciclo de 3 años, ciclo de maíz, de milpa, pues es parte, digamos, para sus alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ellos saben que el ocote, los pinos, cuando los cortas, pues se mueren, entonces tienen que estar sembrando. Y sí, en todos lados ven las bolsitas de los pinos, porque cuando van a cosechar, pues después hacen su plantación de pino. Pero los encinos y los ilites, esos rebrotan. Lo que sí nos hemos encontrado es que ahorita no me voy a poner ahorita les platico eso. Bueno, entonces hay ciclos, ¿no? Eso ya queda como claro. Y la gente tiene muy claro. Los encinos, si dejan que se pasen 30 años, ya no rebrotan.
entonces los tienen que estar cortando a los 20 o a los 25, incluso a los 10, pero los silites tienen un ciclo de corta más corto. Y otra cosa que empezamos a escuchar es que antes cortaban con sierra voladora, pero que desde que están usando la motosierra hay muchos tocones que ya no rebrotan. Entonces, eso es algo que les está preocupando. Entonces, una alumna que le gustaba mucho la parte como botánica, se puso platicando con los campesinos y recorriendo las parcelas con ellos, empezó a identificar y a colectar todas las especies que se encuentran en estos fragmentos y encontramos una diversidad arbórea y arbustiva bastante amplia, hasta 34 especies. Muchas de ellas, algunas veces que rebrotan, los que tienen un asterisco son las que rebrotan, los que tienen 2 asteriscos son especies dominantes. Entonces, muchas de esas especies rebrotan, otras no, pero las fomentan. O sea, cuando ven que está creciendo una plantulita de esa, la cuidan, la mantienen, porque muchas de ellas tienen diferentes usos. No nada más leña y carbón, sino también hay usos ceremoniales, comestibles para colorantes de la lana, repelentes, medicinales. Entonces están incorporando todos estos usos y esas especies las mantienen en estos pequeños fragmentos forestales. Pero además también cuando hicimos como el análisis de las especies, donde se encuentran, comparando los militares con los encinares y con áreas pequeñas de bosques que no están en manejo, que bosques que ya tienen más de 25 años sin manejo, que ellos los mencionan como bosques de protección, que están protegidos por razones de que migró una persona o porque hay un manantial, o sea, hay diferentes razones por las cuales esos bosques ya no lo están manejando. Entonces, mirando qué especies hay presentes en cada uno de estos, lo que encontramos es que hay pocas especies en común, como que cada una tiene muchas especies que se encuentran solamente en esto. Hay pocas que tienen en común, pero que todas en conjunto están manteniendo una diversidad arbórea en esta sierra tan interna y en esta sierra con una población tan antigua como la Sierra Socomica. Así es que ahí viene la pregunta. Podríamos decir que es una zona donde los bosques están degradados. O sea, un poco depende de cuál es tu punto de referencia. Si tu referencia es, si consideras que está poblada por cientos de años, pues yo diría que no, que más bien están manteniendo una diversidad biológica. Pero si vienes con una visión de conservacionista, de que quieres establecer áreas protegidas y no sé qué, todo eso, pues entonces puede que sí te asustes. Ahora, sí creemos que hay que tener algo cuidado porque sí hay ciertas dinámicas de amenazas. Otro estudiante nuestro también hizo un estudio de diversidad genética en los encinos, porque le interesaba eso, de diversidad estructural, y lo que vemos es que esos son 16 sitios en diferentes parcelas. Hay una diversidad estructural tremenda, o sea, cada parcela es diferente porque las decisiones de manejo de cuándo interviene, qué cortan y es personal. Entonces hay una gran diversidad estructural, ¿no? Y sí, en la mayoría hay tocones, tallos, y en muy pocos hay árboles crecidos directo de semilla. Entonces son árboles que se mantienen por este manejo forestal. Y además, otra cuestión interesante es que los carboneros
son manejadores a nivel regional, porque los carboneros los contratan los dueños. El carbonero es un oficio especializado en donde los dueños los van contratando y entonces los carboneros nos dicen, pues es que vamos rotando por el cerro. Hoy me toca, el año pasado me llamó el señor Tarjetos Cortella y dentro de 3 años voy a ir a este otro lado y luego a este otro lado. Entonces, los carboneros son, digamos, los manejadores normalmente ricos como de paisaje. Y los que tienen como este ojo de ver en qué momento ya hay que ir cosechando por aquí, por allá. Y entonces, como dice aquí ese señor, agarro, voy dándole la vuelta a la loma por pedazos, ¿no? Entonces, conforme van necesitando, van trabajando su parcelita. Entonces, ¿cuáles son los retos? Hay varios retos. Uno es que está habiendo un reemplazo de este sistema de manejo de encinos y de híbridos por plantaciones de pino. En parte, ¿por qué? En parte porque el carbón tiene bajos precios, pero sobre todo porque ya los jóvenes, la mayor parte de los carboneros, como ayer se habló de esto, la mayor parte de los carboneros son gente mayor. Los jóvenes ya no quieren trabajar carbón, porque el carbón es sucio, es un trabajo sucio. Y tienes que quedarte en el monte, porque los hornos son hornos rústicos. Y para cuidar que no se escape la lumbre, tiene que haber alguien ahí. Entonces tienes que quedar en el monte mientras está cociéndose el carbón. Todos los jóvenes ya no quieren trabajar el carbón. Y luego también, como ayer se habló, migración. Entonces, ¿qué es más fácil? Siguen manteniendo su uso forestal, pero lo que están haciendo es transformar esos encinares en plantaciones de pino, porque las plantaciones de pino requieren menos trabajo. Ahí van creciendo los árboles y cuando necesitan dinero, pues van y cortan, ¿no? Además también, ahorita no sé cómo está la cosa, pero hace unos años, Sembrando Vida no veía este sistema como sistema agroforestal, porque no es un modelo, porque además también es un sistema que no se conoce, o sea, no se piensa en este sistema cíclico de aprovechamiento de recursos como un sistema agroforestal. Y entonces cuando vienen estos programas de ampliación de sistemas agroforestales, pues eso es monte. No, córtelo, porque aquí lo que hay que meter es casi como los mapas antiguos donde estaban los erianes, ¿no? O sea, lo que no está trabajando en erianes, por lo tanto tienes que tumbarlo. Entonces, creo que aquí hay como un asunto en el que tenemos que cambiar los lentes con los que estamos viendo este tipo de vegetación. Y la otra parte es esta. Cuando se pierde este tipo de sistemas, se pierde también conocimiento. Ayer hablaban de eso. Es un conocimiento porque saben qué especies son las que pueden brotar, en qué momento, y además todas esas otras especies arbóreas que componen el sistema, cuando lo transformas, se pierden. Y se pierde también el uso tradicional de muchas de estas especies. Y bueno, ¿cuál sería un futuro deseable? Un futuro deseable es que ahorita en tiempos de cambio climático ya se acepta, antes se acuerdan que había un tabú para el uso de la leña. O sea, había que dejar de usar en los 70s. Hubo toda una campaña para que todo el mundo empezara a usar gas otra vez. Creo que el cambio climático por ese lado está pues tirando ciertos mitos, ¿no? Y uno de esos es que la leña no, o sea, que cuando tú quemas leña o cuando tú quemas carbón, claro que hay emisiones de gases con efecto invernadero, pero cuando los árboles crecen, capturan ese carbón. Entonces se puede decir que hay
un equilibrio entre lo que emites versus lo que captan cuando ellos están creciendo. Entonces podríamos decir que este uso es un uso de energías alternativas antiguas, que ahora ya pueden ser alternativas. Claro, cuidando la cuestión de cómo se usa la leña en las casas, porque ciertamente hay problemas de salud fuertes si siguen cocinando con fogón abierto, ¿no? Ahí entran, bueno, todas las estufas abundadoras, eso está ya, digamos, resuelto. Entonces, lo que no está resuelto es entender que sustentable, que se incorpora a la economía campesina y que es la principal fuente de energía en las zonas rurales. Y que además nos permite mantener una diversidad de especies. Entonces nosotros creemos que hay que incorporar estos sistemas en las estrategias de restauración productiva. No pensar nada más como en, cuando hablan de restauración, mis colegas ecólogos como que siempre buscan regresar a un ecosistema prístino, o lo ellos le llaman de referencia. Yo nunca entiendo qué quiere decir eso, como si el planeta Tierra no estuviera ocupado desde hace cientos de años. De repente hay como entelequias, ¿no? Creo que este es un sistema que puede adaptarse muy bien a una estrategia de restauración productiva, por ese lado. Y luego también el asunto económico, la derrama económica, que estos circuitos económicos en donde no están pensando en venderle a los mercados nacionales, aunque los que llevan mesas y sillas y libreros sí están insertos ya en un mercado nacional, pero sobre todo hay mercados locales. Precisamente por una de las razones de las que se habló ayer, muchos campesinos ya no tienen tierra, muchos habitantes de las zonas rurales ya no tienen tierra, y menos en estos lugares de microparcelas, ¿no? Entonces, pero la gente sigue usando leña. Entonces, lo que hemos encontrado es que esas plantaciones de lites, la mayoría de esa producción de leña se va a mercados locales. Hay un mercado de leña local. Toño hizo ahí todas unas cuentas, nos platicas hoy, si hay tiempo, de comparar cuánto cuesta la leña en diferentes localidades, y cuando se lo platicamos a los estudiantes del Tecnológico de Zongolica, estaban muy sorprendidos. Primero porque los ingenieros forestales en ciernes, o sea, estos jóvenes que estaban siendo educados, no habían pensado que esto podría ser un sistema forestal. Para ellos era, pues, quién sabe, ¿no? O sea, pero no como un sistema productivo forestal. Pero echándole números, pues puede ser una actividad económica importante para los que producen leña. Y no la más leña, sino los lites producen un abono muy rico. Entonces, se inserta en circuitos locales económicos. Y además también, y la otra es que para que esto pudiera mantenerse y fomentarse, sí es muy importante también que en términos de políticas públicas cambiemos la visión de esto y que no se ponga en el mismo saco a la tala clandestina de los malosos con el manejo a pequeña escala de estos pequeños agroforestales. Y bueno, ya, digamos, eso sería ya lo que La Ciudad de México tenemos una veda desde el 47, entonces no podemos tener ningún aprovechamiento. En mi comunidad tenemos 28,000 hectáreas que no podemos aprovechar. Y entonces, al no poder aprovechar, se presta para que todos los manos empiecen a hacer clandestinas.
Entonces ellos están ganando y la comunidad no está ganando nada. Yo hice un proyecto que se llama Bioleña y Bioleña está pensando en todo lo que usted menciona. Yo pensé que estaba loco, pero ya estoy viendo pero creo que podría ser una estrategia. En Ciudad de México lleva 20 años reforestando. Los árboles ya se cerraron las copas, biodiversidad en el suelo ya no hay. Lo conocemos ya como desiertos verdes, pero las políticas siguen diciendo sigue reforestando. Entonces, un poco esta forma de hacer un aprovechamiento se me hace súper importante, porque en la Ciudad de México, al haber tantas universidades, tanta gente que se especializa, dice, no, ya no toques los árboles, no, es vida, y no te dejan hacer un buen aprovechamiento. Hice una encuesta en la comunidad y todos cuando ven que bajan trozos de leñas dicen, ah, son talamontes, pero cuando te ven que bajas en trozos pequeños tipo leña, lo hacen ver como si fuera cultural. Entonces, el chip de la gente, si lo bajas en tamaño leña, no es malo. Y entonces, si hacemos un aprovechamiento a tamaño leña, puedes hacer muebles, puedes hacer lo que tú quieras, y puede haber un aprovechamiento en la comunidad. Pero es una lucha contra las leyes, las políticas, el gobierno. Entonces, qué bueno que vine hoy porque creo que va por buen camino. Gracias. En esta compañía